Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Ya hemos visto en otro programa anterior algunos aspectos sobre la posibilidad de concretar un convenio con China para la producción de cerdos en la Argentina. Este convenio viene a satisfacer necesidades de ambos países. Es algo que nos convendría a ambos, por lo que debemos verlo como un negocio en el que ambas partes ganan. Para ser más específicos, hay que hacerlo si a nosotros nos conviene, manteniendo todos los requisitos necesarios para que la Argentina se beneficie de la mejor manera. Más específicos aún, será un negocio, no un beneficio, en el que China podrá encontrar una solución a un grave problema que tiene de abastecimiento de carne para su demanda creciente y nosotros darle valor a nuestra producción de granos. Lo que se está planteando es la construcción del mayor proyecto porcino en la Argentina, con granjas de 12.000 madres, planta de acopio y acondicionamiento, planta de prensado de soja, planta de balanceado, generación de biodiesel, frigorífico exportador, empaque en contenedores, frigoríficos congelados, compostaje peleteado, biodigestión con cogeneración de energía, procesos sin laguna de efluentes. La instalación de los módulos va a requerir las siguientes características: establecimientos de 100 hectáreas como mínimo, capacidad de siembra en la región de 12.000 hectáreas de maíz y 5.000 hectáreas de soja, provisión de agua de 1,5 millones de litros por día y un terreno consolidado no inundable en los últimos 50 años. De no contar con estos 4 elementos, la zona no será de elección. Van a ser necesarios los siguientes servicios: una existencia de un camino consolidado o asfaltado hasta el ingreso, una cercanía de una red ferroviaria en actividad para movimientos de aceite, combustible y contenedores de congelado, suministro eléctrico rural con doble vía, la cercanía de una población que permita tener la mano de obra tanto para la granja como para el frigorífico y un servicio de internet. La idea general entonces es el aprovechamiento de los recursos presentes en la locación, como así también de los productos secundarios que se generen dentro de la industrialización en el lugar de los diferentes procesos. De todas formas, faltan muchos detalles y especificaciones que son desconocidas y vienen generando cierta inquietud. No hay precisiones. No hay precisiones porque tardan largo tiempo, llevan largo tiempo. Hay muchos ítems, muchos aspectos. Yo te digo, claro, no es un área en la cual yo estoy participando, pero sí tengo información de que las negociaciones para lograr, primero, un memorándum de entendimiento, son negociaciones arduas, pero te dan como objeto o como resultado a un marco muy grande dentro de los cuales después se van a realizar las negociaciones. Hay que tener muy claro que la República Popular China le asigna mucha importancia a las negociaciones Estado-Estado, porque le da una durabilidad y un plazo y una seriedad que es oriental. Ellos primero hacen una negociación con el Estado. Para eso la Argentina mandó un experto en negociaciones de esta naturaleza. Lo mandó y lo radicó en Beijing. Además tiene un embajador que también es experto en negociaciones. Y este tema, que tiene una importancia estratégica trascendental para la República Argentina, no solamente para el gobierno, sino para la República, y que tiene aspectos federales, debe ser hilvanado paso a paso, con mucho cuidado, estado a estado. Y se va a establecer allí un marco en virtud del cual después
estados. Recordemos que también China, como si bien es una república popular, recordemos también que es capitalista desde el punto de vista económico. Pero las empresas chinas que tienen su mirada Estado Nacional son empresas que la negociarán con empresas argentinas. Siendo un país federal, la localización de las inversiones tiene importancia económica y política. Primero, hay un marco jurídico existente y que no se puede modificar, y digo no se puede, primera, porque son normas aprobadas por el Congreso que incorporaron acuerdos internacionales por la Constitución de 1994, rango constitucional, de manera tal que no se puede modificar. Esas normas particularmente son importantes en el aspecto medioambiental, lo cual todo tipo de, prevención que pueda tener uno ante una afirmación tal como decir, no, esto viene o acá no se va a respetar normas o el cuidado del medio ambiente. Eso no hay forma de hacerlo, eso se va a hacer. Además, las normas, que son normas de puestos básicos o mínimos, después tienen las respectivas leyes que son provinciales, así que cada una de las provincias tiene sus normas, y ahí me consta por la actividad que he tenido yo en años, antes de desarrollar cualquier tipo de proyecto, por más interesante que pueda resultar desde el punto de vista de la ocupación de mano de obra, del federalismo, por lo más importante que pueda resultar desde el punto de vista de resolver algunos temas del Estado y demás. Antes que nada, en todas las provincias uno debe presentar un estudio de impacto ambiental, que es analizado por el respectivo Ministerio de Producción y Medio Ambiente, o directamente Medio Ambiente, como tienen algunas provincias, que es exhaustivo, y después se aprueba o no se aprueba. Antes de clavar una pala, hay que hacer eso. Los gobiernos de las provincias miran con ansiedad esperando poder albergar en su territorio algo de esas inversiones, pero en cada una de las provincias se dará también un intercambio profundo de ideas. Así sucede en Cofra de Misiones, la cooperativa que posee 250 empleados con 200 productores que industrializan toda la producción. La logística y el abastecimiento son necesarios para proyectos de esa magnitud. Mira, Carlos, Misiones, nos incentivamos la producción de maíz en Misiones. La cooperativa frigorífica Cofra incentiva la producción de maíz. Pero ¿qué pasa? Misiones triplica el consumo de maíz. Cada vez que nosotros producimos 1 kilo más, Misiones consume 3. Entonces, Misiones hoy ya está en desventaja como para que sea viable y para que un emprendimiento venga y se asiente, por decir, en el centro del país, provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, algo en Chaco, Formosa, por decir, Corrientes, y nosotros insistiendo como para que acá sea un megaproyecto más, inversiones en Misiones. Vamos a tener una desventaja con el centro del país. La logística de flete, traslado y demás de los insumos para la fábrica alimentaria. En San Miguel, creamos valor desde la naturaleza, produciendo alimentos para nutrir los hogares de todo el mundo, dejando un impacto positivo en la vida de las personas. Ese es nuestro compromiso. Somos San Miguel, experto global en cítricos. Tecnored, especialistas en biogás y tratamiento de efluentes. Tecnored, www.tecnoredconsultores.com.ar. Topex Norsvin, progreso en cerdos. TN70, la mejor cerda del mundo. Topex Norsvin.
Betifarma, alta ganancia en maternidad, una transición escalonada, rápida y segura, alta inmunidad y salud intestinal. Prepara el lechón para el engorde. Betifarma, siempre a la vanguardia de la innovación. Es un hecho que estamos frente a una posibilidad que ha sacudido la modorra de un país que ha venido por décadas dinamitando el espíritu de empresa en aras de un distribucionismo sin producción y sin trabajo. Ahora habrá que tener cuidado y actuar con prudencia. Ese es el caso de las reflexiones de Luis Miet. Sin inversiones, Argentina no va a crecer. Y sin exportar tampoco nosotros vamos a crecer, el país y las provincias y los emprendimientos que hay productivos. Pero esto viene para llevarse todo lo que se produce o algo queda en el mercado interno. Si algo queda en el mercado interno, es complicado. Tenemos que buscar viabilidad de negocios. Por ejemplo, para que tengan una idea, los megas proyectos que están hablando de que si hay para una provincia con Misiones, hablan de 12.000 madres. 12.000 madres quiere decir una producción de 6 veces más de lo que nosotros estamos haciendo en nuestras granjas y en la parte frigorífica. Nosotros hoy estamos con 2.000 madres, tratando de llegar a este fin de año a 2.100 madres, pero lo que quiere la provincia y las inversiones hablan de 10, 12.000 madres por módulos, ¿no es cierto? Esto es muchísimo, es grande y compacto en un solo lugar, por decir, buscar un bloque de terreno para que de ahí salga la producción de maíz, soja y demás derivados para la nutrición, y después lo que es la parte, la fábrica de alimentos balanceado, también la parte frigorífica, ¿no es cierto? Es un emprendimiento muy grande y un desafío muy grande para los emprendedores, ¿no es cierto? La inquietud de Luis Miet es compartida por muchos productores e industriales de todo el país y Julián Echazarreta despeja algunas dudas. Yo lo que he escuchado de este proyecto es que no es solamente un criadero de cerdos o varios criaderos de cerdos. La virtud que tiene esto es que además de ser sostenible, es el criadero, es el frigorífico, que eso demanda mucha mano de obra, y es la venta de todo el cerdo integrado, completo, salvo las patitas, que es una cuestión de sanidad, porque como somos un país no se pueden sacar. Después, todo se exporta. Nuestra sugerencia a los negociadores es, miren, que la forma de pago de estas inversiones sea con kilo de carne. Y que el inversor o el socio se libere del compromiso de pago si pone a disposición free on board o free on track, como se trate, y primero, de los avatares del mercado. Segundo, las cuestiones de cambiarias. Lo más importante de los avatares del mercado domésticos, porque si usted se libera, Carlos, del pago de la cuota entregando kilos de carne, por más que le digan que no le pueden recibir, usted se libera entregándolos. Entonces nunca van a ir al mercado doméstico y nunca van a hacer estragos como podrían hacer sobre el mercado doméstico. Creo que hay que buscar formas para que se le dé participación a las industrias locales. Hay que buscar formas para que se le dé participación adecuada a los trabajadores. El sistema de propiedad participada, hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Supongo yo, lo lógico es trabajarlo con el tiempo, bien, para contemplar todos sus intereses. Y para que sea un círculo virtuoso y no vicioso. A 1.100 kilómetros de Misiones hacia el oeste, en la provincia de Salta, Miguel de los Ríos es el ministro de Producción y nos plantea un reclamo que hace al federalismo y lo que denomina el impuesto a la distancia que castiga a las provincias lejanas. La solución final, la mejor, es agregar valor. Nosotros tenemos que resolver
esos problemas logísticos, más allá del paliativo que pueda hacer ordenar el ferrocarril o lo que fuere, agregando valor. Agregar valor significa maíz en carne, significa transformar en biocombustibles, en proteínas. La carne, a su vez, hoy tiene una demanda en toda su forma, ¿no? En toda su forma. Garras de pollo se vendió a China no hace mucho. En toda su forma, en los mercados asiáticos, tiene una demanda, te diría, muy, pero muy amplia, no sé si infinita, pero muy amplia. Nosotros también tenemos activos muy importantes para poner en valor en esa cadena productiva. Esencialmente la salida por el Pacífico. 15, 16, 17 días menos de frío si nosotros podemos llegar a Asia desde Angamos, desde los puertos cercanos a Mejillones, en Antofagasta, respecto de los cuales estamos a 670 kilómetros frente a 1200 de Rosario, donde sale una barcaza, no salen los barcos de gran porte, con lo cual después debe haber también un traslado para salir por el Pacífico. En fin, son activos muy importantes, que se resuelven solo con la demanda china, claramente no. Necesitamos nosotros generar oferta suficiente para tamaña demanda, necesitamos aceitar las vías logísticas de comunicación, por eso la prioridad que el gobernador Sáenz le pone a la pavimentación de los 132 kilómetros que faltan de la Ruta Nacional 51, que nos permitiría salir desde Salta, donde tenemos o estamos próximos a lograr Puerto Seco, con exportaciones consolidadas a estos puertos, Angamos, Léase, y desde allí al Pacífico, en una consonancia, acuerdo o entendimiento regional, repito, por el volumen de la oferta que debemos generar. Así que hay una alternativa muy, pero muy interesante, que nace en la necesidad de agregar valor, que a su vez eso nos permite, bien usted lo sabe, cuidar los suelos, nos permite ganar ese recurso fundamental, buenas prácticas agrícolas, cadenas de valor, generar empleo y salir en carne consolidada en Salta por Chile a este mercado demandante espectacular y enorme que es no solo China, sino todo Asia. El impulso y posibilidades de Salta para insertarse con solidez en el comercio internacional puede verse debilitado por la discusión en torno al cuidado de los bosques en la que la provincia se ve señalada. Hay mucho más de, te diría, de apreciación negativa que de realidad objetiva en el reparo ambiental de Salta. Salta tiene sus recursos naturales absolutamente cuidados por diferentes leyes, y si uno está en Salta y toma la posición de los sectores productivos, será absolutamente en contrario a vuestra afirmación, ¿no? Hay un entendimiento desde este lado de la cuestión de lo mucho más que podríamos hacer preservando lo que se debe preservar. Y no tuvo Salta el desarrollo productivo sustentable con el medio ambiente por una dificultad de entendimiento de sectores fanatizados que sí tuvieron provincias como Formosa, como Chaco, etc. Nosotros somos hoy la provincia que más bosques nativos tiene, en muchos casos en un proceso de degradación que debemos controlar, aún con la prohibición de desmontar, y con el ordenamiento vigente, todos y cada uno de los desmontes, más allá de algún ilegal que siempre ocurre y cuyo sumario y sanción se corresponde, con un ordenamiento territorial sumamente restrictivo. Entonces allí tenemos muchísimo para aclarar al relato mediático y al inconsciente colectivo, en cómo preservamos nuestros recursos naturales, que le puedo garantizar que lo hacemos. Todo bosque que debemos preservar, somos celosos custodios de ese recurso.
Es bueno saber que es así, ya que el mundo pondrá la mirada cada día con mayor intensidad en el origen y consecuencias de los procesos económicos, sea a través de la huella de carbono, la huella hídrica, bienestar animal y otros indicadores. En San Miguel, creamos valor desde la naturaleza, produciendo alimentos para nutrir los hogares de todo el mundo, dejando un impacto positivo en la vida de las personas. Ese es nuestro compromiso. Somos San Miguel, experto global en cítricos. Tecnored, especialistas en biogás y tratamiento de efluentes. Tecnored, www.tecnoredconsultores.com.ar. Topex Norsvin, progreso en cerdos. TN70, la mejor cerda del mundo. Topex Norsvin. Betty Pharma, alta ganancia en maternidad, una transición escalonada, rápida y segura, alta inmunidad y salud intestinal. Prepara el lechón para el engorde. Betty Pharma, siempre a la vanguardia de la innovación. Argentina tiene todas las ventajas que la naturaleza otorga a los pueblos en pocas oportunidades. Se estima que durante los últimos 40 años se han perdido alrededor de un tercio de la tierra cultivable en el mundo por la erosión y el proceso continúa. Aún nuestro espacio es sano y lo son el agua y los suelos. Frente a una gran expansión de la actividad porcina, se despertaron opiniones que es importante poder rebatir con solidez. Mira, ante todo te quiero hacer una aclaración con respecto a todas estas teorías con respecto al impacto ambiental. Vos sabés, Carlos, que yo tengo muchos años de profesor en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Ambientales. Y yo me encuentro con una realidad, con los chicos que se están por recibir, que yo siempre les digo que, bueno, ustedes van a ser profesionales ya dentro de muy poquito tiempo, y como profesionales que van a ser creíbles. Por lo tanto, si van a ser creíbles, no pueden defraudar a la gente que los está escuchando. Y para no defraudarlos, absolutamente todos los conceptos que ustedes viertan, tienen que estar avalados por la ciencia y la tecnología. No pueden emitir conceptos que estén cargados de mitos o de tendencias del tipo que sean las tendencias. Y ellos muchas veces me contestan, ¿y sabe qué pasa, profesor? Que nosotros nos recibimos y vamos a ser profesionales del medio ambiente. Y nos encontramos mucho con ambientalistas, con falsos ambientalistas, que generalmente son bastante tirabombas, que emiten muchos conceptos, y muchos de esos conceptos son mentirosos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos mentís, podés mentir por dos motivos. Uno, por ignorancia del tema, y el otro porque no sos ignorante, conocés el tema y mentís por alguna intención por ahí no muy santa. Entonces hay que ver cuando se emiten conceptos con respecto al tema medioambiental, ¿por qué se está mintiendo? Con respecto a todas las teorías del impacto medioambiental que hay con respecto a este proyecto de estas granjas chinas, o granjas argentinas que van a proveer de carne a China, he encontrado con que hay gente que está emitiendo conceptos y que realmente saben que no es así lo que están hablando.
Por ejemplo, hay una muy conocida señora que acaba de decir que para abastecer de alimentos a todas estas granjas vamos a tener que talar bosques en el norte del país, en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, para poder producir la soja y el maíz que van a comer estos cerdos. Con respecto a este tema, el consumo que van a tener estas granjas va a estar en el orden más o menos, dentro del 3%. Vamos a ver que acá se producen 100 millones de toneladas entre soja y maíz. Y vamos a consumir más o menos 3 millones de toneladas de maíz y 1 millón de toneladas de soja. Por lo tanto, ese consumo de soja y maíz va a estar en el orden del 3-4% del total de la soja y maíz que se produce en el país. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? 3-4% del maíz y la soja que se produce en el país, en vez de exportarlo tipo hecho commodity, lo vamos a exportar con un valor agregado hecho carne. Así que bienvenido sea. Esto se ve de forma contundente en las inversiones que se vienen realizando en criaderos, sean de cerdos, vacunos o aves, que potencian su producción, transformando en activos valiosos como energía, fertilizantes, las deyecciones de los animales. Tecnored es una empresa que ha hecho de esta transformación su especialidad, basando su actividad en 3 ejes: el económico, el social y el ambiental. Tienen un plantel de 70 personas, 30 de las cuales son ingenieros en distintas especialidades egresados en su mayoría de la Universidad de Río Cuarto, de la cual muchos son profesores. Desde el inicio trabajan en el sector energético. Hace ya 10-12 años que estamos involucrados también en el sector de la bioenergía. ¿Qué es lo que es esto? Esto es utilizar todos los elementos que veníamos utilizando desde el punto de vista energético que ya conocíamos y agregarles la potenciación de la utilización de los recursos biológicos para transformarlos en energía, y estos recursos biológicos transformados en energía, potenciar y minimizar los efectos negativos ambientales que, por ejemplo, los efluentes, de los que vamos a hablar, de cerdo y de bovino, podrían producir en el ambiente si no son bien tratados y bien acondicionados. Frente al desafío del crecimiento y respondiendo con hechos y acciones, tergiversaciones como las que comentamos al comienzo, en la empresa despliegan tecnología y la ciencia, añadiendo un nuevo nivel en la optimización de los recursos. Primero, que dentro de los ejes de desarrollo de Tecnored, justamente la producción de Argentina tiene que apuntar a agregar valor en el origen, a concentrar sus producciones de carne, y estas concentraciones, tanto bovinas como porcinas o avícolas, generan efluentes. Necesariamente lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y ser conscientes de que ese efecto de la generación de efluentes, si lo tratamos como corresponde, es una sinergia positiva. Ese efluente tiene recursos, tanto energéticos como proteicos, para poder ser utilizados como producción de energía, primero a través de plantas de biogás, y como recurso de nutrientes para ser volcados a los campos como biofertilizantes. Entonces, lejos estamos de pensar de que una producción concentrada de carnes, tanto de cerdos, bovinos como avícola, es un problema. Esto es definitivamente una solución en la medida que se lo trate como corresponde. Ya veremos en otros programas las alternativas de esta transformación.